Saludos, buenas noches. Mi nombre es Oscar Grillo desde Costa Rica. Un placer, como siempre, estar hoy con ustedes. Hoy tenemos una charla médica espectacular, como siempre, donde aprendemos mucho, donde absorbemos toda esta información para proyectar esto en las personas que necesitan mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Que necesitan prevenir muchas enfermedades, que necesitan vivir bien. Y hoy tenemos a una eminencia. Para mí es una eminencia, es una persona que conoce mucho el área del glutatión, tiene amplia experiencia en lo que es este campo del glutatión anteriormente con precursores. De verdad que hoy podemos aprender mucho de lo que él tiene para nosotros, como siempre. El doctor Luis Miguel Valdés, otorrinolaringólogo, y es parte del consejo miembro del consejo fundador NIUMI, en la parte de médicos. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Luis Miguel Valdés. Buenas noches, doctor, bienvenido. Hola Oscar, un placer más estar contigo, así que comencemos. Acá vamos a abrir la presentación. Share the screen, un tico. Vamos a escoger esto. Perfecto. ¿Me pueden ver todo? ¿La puedes ver? Sí, doctor, Excelente, perfecto. excelente. Bueno, hoy nos hemos reunido esta noche para hablar acerca del glutatión. El glutatión es conocido como el antioxidante maestro. Es importante, antes de hablar de antioxidante, entender qué cosa es un radical libre. El radical libre, por definición, es un átomo que le falta o le sobra un electrón en su estructura. Como saben, el átomo está formado por un centro que es un núcleo, y tiene neutrones y protones, y además tiene órbitas. Y esas órbitas son como unos circulitos que rodean de ese núcleo, donde giran electrones. Depende de la materia que estemos hablando, puede que haya más electrones o menos electrones, pero lo importante es que deben estar pareados, es decir, deben ser en pares. Cuando por alguna acción externa logra desprenderse un electrón o se añade uno extra, esas estructuras quedan desbalanceadas y se vuelven muy inestables y muy reactivas, lo cual causa un efecto en cadena donde van a robarle al electrón, al átomo vecino, ese elemento faltante. Y si no se neutraliza cuanto antes esa estructura que se llama radical libre, donando el electrón faltante, eh, va a ocurrir un proceso, como mencionaba anteriormente, de reacción en cadena que va a llevar a la formación del enemigo silencioso, responsable de todas las enfermedades, que es la inflamación celular. Por lo tanto, para poder neutralizar esas sustancias oxidativas, hablando principalmente porque vienen de la fuente más abundante de elementos después del agua, de los elementos que nosotros tenemos está el oxígeno. Y el oxígeno es un arma de doble filo, por una parte es vital, pero por otra parte nos oxida. Y es inevitable el precio que pagamos por ser en organismos dependientes del oxígeno, es oxidarnos. Entonces esa oxidación se traduce generalmente por una excesiva producción de estos elementos inestables y reactivos que se llaman radicales libres. Y la principal fuente, creámoslo o no, es el oxígeno. Por lo tanto, no les pido ahora que se aguanten la respiración de ahora en adelante, simplemente que sean conscientes de que para poder controlar esa excesiva oxidación por el simple hecho de respirar oxígeno, por una parte vital, por otra parte es la mayor fuente de estas sustancias inestables y reactivas llamadas radicales libres, derivadas principalmente del oxígeno, que hay que ser conscientes de tomar antioxidantes. Ahora, si vamos a buscar antioxidantes, y esto se hizo popular en la década de los 80, vamos a apostar al mejor de ellos. Vamos a buscar el antioxidante maestro, y ese es el glutatión, considerado el eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Porque cuando yo estudié medicina en la década de los 80, había elementos importantes para la supervivencia que nos habían enseñado. Y ese elemento importante, número uno para la supervivencia, se mencionaba que era el oxígeno. Pero desconocía sinceramente de qué era la principal fuente de radicales libres, los derivados del oxígeno conocidos como ROS. Por otra parte, el agua, saben que es casi el 80% de la constitución de nuestro cuerpo. Y el tercer elemento que se nos dijo que era vital para la existencia humana era la nutrición. En este caso, los nutrientes, y en la forma más mínima de expresión de nutrientes celulares, se encuentra la glucosa. Y esta glucosa, asociada con el oxígeno en un medio acuoso como el interior de las células, va a causar la formación de ese tesoro celular energético conocido como el ATP. Yo
fui educado que estos eran los 3 elementos críticos para la supervivencia a nivel celular. Desconocida la existencia de un cuarto eslabón, que es el eslabón perdido, considerado hoy en día como el elemento encargado de la protección de nuestra célula. Y ese elemento encargado de la protección celular es conocido como el glutatión. Ahora, esta sustancia, para mi sorpresa, resulta ser más crítica que los 3 anteriores. No es que sean los otros menos importantes, es que no podemos estar más de 2 segundos sin él. Pero sin oxígeno podemos estar hasta 4 minutos sin él. Hay excepciones de los divers, los buzos profesionales que hacen las famosas inmersiones y logran estar más de 4 minutos sin oxígeno o sin respirar oxígeno. Eh, el, el agua, podemos estar quizás varios días sin ella. En la glucosa, en este caso sin alimentos, podemos estar quizás hasta semanas. Pero sin este elemento no podemos estar más de 2 minutos porque nuestras células se autodestruyen. Imagínense en la importancia del glutatión siendo responsable de más de 400 funciones a nivel intracelular. Pero el hecho de que tampoco contemos con niveles óptimos de esta sustancia va a pasar por inadvertido, es decir, va a ser responsable de un deterioro significativo de la calidad del desempeño de nuestras células, de nuestra función celular, es decir, que se ven gravemente afectadas en su función si no existen niveles óptimos de glutatión. Entonces, ya saben, estos 4 son los 4 elementos clave para la existencia a nivel celular, pero el más crítico de ellos es el último elemento considerado como el eslabón perdido, o el guardián de la célula, o el maestro de los antioxidantes. Nuestro sistema de defensa antioxidante consta de fuentes exógenas de elementos protectores como son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, los polifenoles, los fitoquímicos que vienen de alguna dieta balanceada de frutas y vegetales. Por otra parte, hay elementos que se forman naturalmente en el interior de nuestras células y ahí tenemos las fuentes no enzimáticas, es decir, que no son controladores de reacciones químicas en nuestro cuerpo. Las enzimas son como policías de tránsito. Ellos se encargan que todo funcione normalmente. Entonces, hay protectores endógenos de origen no enzimático. Ahí está el ácido folipoico, la coenzima Q10, el ácido úrico, la ferritina, la L-carnitina, la melatonina, pero hay uno que es el glutatión y es el más crítico entre todos. La fuente de antioxidantes, ya sean exógenos o endógenos. Y en los del grupo enzimático dependen de óptimos niveles de glutatión para un óptimo funcionamiento. Ahí se menciona la famosa glutatión peroxidasa, que tiene un efecto cardioprotector, donde ya se ha estudiado que el optimizar los niveles de glutatión mejora significativamente la actividad de esta enzima, protegiendo el corazón de eventos cardiovasculares, etc. Entonces, entre todos ellos, el más crítico es el glutatión, del cual no podemos estar más de 2 minutos. Todo lo demás puede haber una deficiencia, eventualmente te vendrá una enfermedad por falta de esas vitaminas o esos antioxidantes, pero nosotros más de 2 minutos no podemos estar sin este elemento que es responsable de más de 400 funciones y dentro de ellas 15 que son críticas. Y para que tengamos una idea, una de ellas, y la vamos a ver posteriormente en la importancia que cobró durante la pandemia, es que es el único elemento reductor de la molécula, en este caso de hemoglobina, para que pase de un estado oxidado a un estado reducido y esté apta para captar y transportar la molécula de oxígeno en todo nuestro organismo. Solo esa de las 15 críticas que tiene, entre las 400 que desempeña a nivel celular, es vital porque sin glutatión, esta fuera nuestra última bocanada de oxígeno. Fíjense lo importante de contar con óptimos niveles de glutatión en personas que están teniendo déficit de oxigenación, como sucedió en la pandemia. Entonces, según la opinión de expertos, es el superhéroe de los antioxidantes. Mehmet Oz, pueden buscar en YouTube, dedicó un programa completamente a esta molécula. El doctor Mark Hyman dice que es la molécula más importante que necesitamos para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. A eso yo apuesto. Yo apuesto a ganar la pelea con una presentación. La mejor pelea es la que no se tiene, la mejor cirugía es la que no se hace y el mejor medicamento es el que no se toma. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos formas alternativas de mantenernos sanos, haciendo ejercicio, tomando alimentos que son
de fuentes orgánicas, evitando el ataque químico a que estamos expuestos o minimizando, porque querramos o no, vamos a estar expuestos a ese bombardeo químico de radicales libres hasta dentro de nuestros hogares, pero minimizándolo y buscando formas de protegernos de una manera proactiva. La mejor forma que yo tengo de tratarme es tomar los suplementos nuestros. Y les digo, usted ha sido bendecido por la persona que lo invitó esta noche para poder ver esta información y a la brevedad no continúe, si puede, sin antes recordarle a la persona que antes de que se acabe, se asegure de que le garantice a usted tener acceso a estos suplementos. Porque si te están diciendo qué es lo que necesitas para mantenerte sano, y eso es lo que todos queremos al final, si Dios nos permite 120 años, que es lo que yo aspiro, que sea con calidad de vida. Es mejor prevenir que curar. En mi opinión, el glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicadores del cuerpo, según el doctor Don Colbert, eminente conocedor del glutatión, con cerca de 80 libros publicados. Y finalmente, acabo de ver el tratado de Jimmy Goodman, donde acaba de lanzar un compendio dedicado al glutatión y dice que es el agente curativo más poderoso del cuerpo. Es decir, que usted quiere contar con un aliado desde el punto de vista preventivo, o si quiere mantenerse sano proactivamente, pero si se enferma, si quiere tener una asociación efectiva con un guardián, tiene que ser este. No hay otro más poderoso, sinceramente, capaz de neutralizar todas las fuentes de radicales libres independientemente de su origen, composición y estructura. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué glutatión? ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo una vez que estamos expuestos a las fuentes principales de agresores, ya sean infecciosas por bacterias, virus, hongos, etcétera, parásitos, autoinmunes por una disregulación del sistema que nos protege a nosotros? A veces se comporta fuera de fase y en vez de hacer la función para la cual fue creada, se vira y reacciona contra lo que normalmente debería proteger. Entonces pierde su modulación. Y por otra parte, hay fuentes de etiología desconocida, es decir, de causa desconocida, que al final, cualquier agresión que ocurra en nuestro cuerpo, lo que va a suceder molecularmente, estamos hablando a nivel del interior de nuestras células, y es lo que queremos que capten la atención. Nosotros vamos al origen de los problemas, literalmente. Es decir, nosotros no esperamos a que ya ocurra una enfermedad y se trate entonces con medicamentos que intentan tratar, curar y erradicar enfermedades, pero a expensas de un gran problema que se llaman los efectos secundarios, constituyendo correctamente indicados la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Yo pienso 10 veces, y soy médico de profesión, antes de tomarme un medicamento, y lo discuto con mi médico, y les digo sinceramente, yo opto, si es posible, si tengo presión arterial alta, por bajar de peso y busco formas alternativas de perder 20 libras, porque van a ser por cada libra que pierda de peso, son 20.000 millas de capilares que no tiene que recorrer la sangre con sangre bombeada arterial del corazón. Entonces, si quitas 20.000 millas de capilares, es decir, de carretera, es menos presión la que tiene que mandar el corazón y por lo tanto tienes una forma mejor que estar expuesto a muchos efectos secundarios que para los hombres no son nada agradables y tampoco para el ser humano en general. Es decir, que traten de siempre buscar formas alternativas antes de acudir al tratamiento médico y discutan opciones que no sean, que sean las menos inocuas, la más inocua, la menos invasiva. Pues una vez más, se lo vuelvo y se lo repito, correctamente indicadas son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Mucho cuidado. Entonces, mejor prevenir que tener que curar. Ahora, lo que va a ocurrir al final con cualquiera de las agresiones que ocurran, ya sea por fuentes infecciosas, autoinmunes, de etiología desconocida, es una excesiva producción de esos famosos elementos inestables y reactivos conocidos como radicales libres. En este caso, las siglas que estamos hablando acá son los radicales libres derivados del oxígeno. Se llaman Radical Oxygen Species, especie reactiva de oxígeno. Y es el simple hecho de respirar oxígeno, por una parte, produce energía porque se mezcla con los nutrientes a nivel mitocondrial y produce el ATP para que la célula funcione, pero el efecto secundario es una producción de radicales libres. Es normal que ocurra una producción de radicales libres. Lo que no puede haber es una excesiva producción en el tiempo de una manera desproporcionada de esto, porque van a tomar ventaja sobre el sistema de defensa antioxidante. Y si la ventaja lo toman los malos, en este caso la excesiva producción de estos elementos reactivos e inestables y que están libres por todo nuestro cuerpo causando daño, por eso se llaman radicales libres. En el tiempo, ese desbalance va a causar un elemento que se llama estrés oxidativo.
Y ese estrés oxidativo ya es un término que, si no se neutralizan cuanto antes ese desbalance, esos radicales libres, y se logra una estabilización a la brevedad de ellos, para que no sigan siendo reactivos e inestables y sigan robando y causando una reacción en cadena a nivel de membranas celulares que lleva a inflamación celular. Ese sería el resultado final, porque se activan una serie de mecanismos y señales que van a llevar finalmente a un daño tisular y a una inflamación celular. Y una célula inflamada ya no absorbe nutrientes, ya no elimina toxinas, ya se sofoca por estar inflamada y no poder eliminar las toxinas que produce por el simple hecho de producir energía a nivel mitocondrial y producir ATP para que trabajen. Se abruma de una excesiva producción, de una formación metabólica de estos radicales libres. Y cuando usted se abruma de toxinas, empieza a ser disfuncional. La célula no está realizando su trabajo a óptima capacidad. Puede, eh, como decíamos, mutar e incluso puede morir prematuramente. Y es una célula menos que tenemos. Y nosotros tenemos asignado una cantidad de células para los 120 años que Dios permita que vivamos en esta tierra. Y esas células hay que cuidarlas, porque una que perdamos es una menos que contamos. Y ellas tienen que pasar por unos ciclos de replicación, 50 veces cada una, etcétera. Y deben pasar por esos ciclos de una manera normal para que nosotros podamos mantener una longevidad saludable. Ahora, esto es lo que queremos evitar, inflamación celular. Nosotros no tratamos la inflamación con medicamentos antiinflamatorios. Nosotros tratamos el problema de la inflamación mucho antes, en los orígenes de la formación excesiva de los elementos que, si no se controlan a tiempo, van a terminar con inflamación. Si nosotros controlamos el problema o queremos abordarlo antes de que ocurra la causa que genera la inflamación celular, que es la excesiva producción de radicales libres. Queremos neutralizar esa excesiva producción. Ahora vamos a ver cuál es el sistema que usa nuestro organismo para protegernos en cada nivel de esta cadena, sean afecciones, fuentes autoinmunes o de fuentes desconocidas. Esa excesiva producción de radicales libres, lo primero que enfrenta ese problema son los carroñeros o eliminadores de radicales libres. ¿Quiénes son ellos? ¿Y cuál es el número uno y el más importante? Es el glutatión. Entonces, si yo sé que este es el elemento más importante, ¿por qué yo voy a perder tiempo apostando a otras cosas? ¿Por qué nuestra compañía tiene prestigio y tiene la posibilidad de ubicarse en el mundo como una compañía única, exclusiva, aportando este elemento con una tecnología que nunca antes se ha visto, donde vamos a mencionar posteriormente en qué consiste, y logrando una biodisponibilidad inmediata, es decir, que esté dentro de nuestras células para poder neutralizar la excesiva producción de estos de esos radicales libres? Y una vez que él hace su función, junto con el equipo que le rodea, que son los otros antioxidantes endógenos, como mencionábamos, aquellos que son no enzimáticos, como la superoxidasa inmutasa, y enzimáticos, la catalasa, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico. Esos son los elementos que apoyan al glutatión en este proceso de neutralizar una excesiva producción de elementos dañinos e inestables. Entonces hay que apostar a esta primera barrera de defensa. Por eso yo a veces pienso, ¿no? Cuando ocurrió el problema de la guerra de Irak, que Estados Unidos mandó eh, soldados, etcétera, y quiso atacar el problema de los insurgentes, radicalistas, etcétera, los problemas que hubo de los que agredieron a Estados Unidos, los atacó en la fuente de origen. Es decir, el problema lo llevó bien lejos de sus fronteras. ¿Por qué? Porque priorizó las primeras líneas de ataque contra el enemigo. Es decir, no permitió que esa guerra continuara llegando aquí, al interior del país. Y eso es lo que hace todo el mundo, prioriza el frente, los que están dando la vida en la primera línea de batalla. En este caso, el glutatión es el que da la línea, es el que da la primera cara y nos protege a nosotros ante cualquier agresor. Pero él es capaz de neutralizarlos a todos. Pero no es lo mismo que cuente con un equipo que lo apoye y esa reserva para decisiones importantes. Entonces, como protegernos, recuperarnos, desintoxicarnos, mantenernos jóvenes, relentecer, parar y revertir el proceso de envejecimiento. Entonces, hay que apoyarlo con todos los elementos. Ahora, ¿por qué él? Porque él es el que, junto con el grupo de elementos endógenos, es decir, que produce interiormente nuestras células, va a neutralizar las primeras fases de una excesiva producción de radicales libres para no llegar a ese desbalance a favor de los malos, de ellos, que en el tiempo, si ocurre ese desbalance y se mantiene,
es lo que se llama estrés oxidativo, que va a activar entonces los mecanismos mediadores inflamatorios que van a terminar con la inflamación celular. Como pueden ver, él está en el lugar número 1. En cambio, el tratamiento hoy en día que hace la medicina a través de medicamentos, que ha avanzado muchísimo, y mis respetos para los logros en la industria farmacéutica, pero sabemos que intentan tratar, curar y erradicar enfermedades y aliviarnos de síntomas, etcétera, y nos curan también, pero a expensas de un precio muy alto, que son los efectos secundarios. Entonces, ¿por qué esperar llegar a un noveno round? Que no ser proactivos y empezar a mirar antes de que ocurra el problema, o la causa del problema, literalmente. Y en eso estamos apostando nosotros. Nosotros estamos apostando al primer round. No queremos llegar al noveno round, y una vez que has logrado, si es que has logrado sobrevivir, ¿no?, al noveno round, vas a terminar con inflamación celular y con muchos efectos secundarios. Entonces, se sabe que el glutatión disminuye a partir de los 20 años. Se dice que se pierde de un 1 a un 2% por año, de un 12 a un 15% por década. Saquen la cuenta. Pero quisiera que se tomase primero varios segundos en recordar cómo usted se sentía, cómo usted se desempeñaba, cómo usted vivía, cómo usted se recuperaba hasta los 20 años. Tómense esos segundos y recuerden las cosas que hacíamos desde niños y adolescentes y cómo al día siguiente estábamos como si nada. Bueno, eso era gracias a que teníamos óptimos niveles de producción de este elemento. Por lo tanto, si eso ya se sabe, que ocurre normalmente hasta los 20 años y que hay una declinación de un 15% por década, y que esa declinación está relacionada con menos juventud, menos longevidad, menos desempeño, menos recuperación, menos energía, entonces tenemos que darnos cuenta. Y si usted presta atención a esta gráfica y se recuerda de esto, en la Biblia hay 10 mandamientos, pero hay un 11º que me dijo un gran amigo mío, que Dios lo tenga en la gloria, el papá de Ricardo Monterroso, que es darse cuenta. Y si algo yo he aprendido en la vida es darme cuenta de las cosas buenas, pero rápidamente, y aprovecharlas. Y eso es en todas las áreas. Usted no puede dejar pasar una gran oportunidad que Dios le pone al frente. Y esta es quizás la única y la mejor desde el punto de vista proactivo en cuanto a salud celular que yo haya visto, y he sido testigo de esto y he vivido gracias a esta oportunidad, me refiero de una manera saludable, por los últimos 17 años. Ahora, si sabemos que esto es responsable de sentirnos bien y de vivir lo más que podamos con calidad de vida, y que vamos perdiéndolo cada un 15%, averaje, cada 10 años, a los 30 años tenemos 15% menos juventud, menos desempeño, menos longevidad, menos energía, menos recuperación, que cuando teníamos 20, a los 40, 30%, a los 50, 45%, a los 60, estamos hablando de 60%. Ya se sienten los años. Entonces, ¿para qué vamos a esperar y ser masoquistas? A andar en una sillita de ruedas cuando podemos proactivamente ralentecer, parar y revertir ese desacelerado proceso de envejecimiento. No importa la edad que usted tenga, ya lo que se perdió, pero lo que queda lo vamos a proteger, desintoxicar y maximizar como nunca antes. Y usted va a tener una mejor calidad de vida, que al final es lo que importa. Entonces, por otra parte, ya sabemos que esa línea roja hay que subirla. ¿Y cómo la subimos? La vamos a subir con óptimos niveles de eso que nos mantenía jóvenes hasta los 20 años. Y ya existe la tecnología para hacerlo. Y por otra parte, hay que ser conscientes de la exposición a ese ataque químico inevitable, que querramos o no, vamos a estar expuestos. Es que solo hecho de respirar oxígeno ya es un ataque químico muy grande por los derivados de metabolismo del oxígeno, esos radicales libres dependientes del oxígeno que nos van a oxidar. Entonces, si nos van a oxidar, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar antioxidantes. Y si vamos a tomar antioxidantes, ¿cuál quiere? Cualquier antioxidante o el mejor de ellos. Vamos a apostar al mejor de ellos y a su equipo de trabajo. Entonces, vivamos un estilo de vida saludable, tratemos de evitar la exposición a agentes agresores de fuentes metabólicas y sobre todo las fuentes ambientales de radicales libres, que son las más abundantes. Y no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y la frecuencia que estamos expuestos todos los días de esas fuentes ambientales, que vamos a revisar posteriormente. Entonces, muchos problemas de salud, hay más de 75 condiciones mencionamos acá, pero yo sé que son muchas más, de origen cardiovascular, de origen pulmonar, de origen neurológico, de origen oftalmológico, de origen otorrinolaringológico,
de origen inmunológico, de origen reumatológico, oncológico, dermatológico, que van a ser responsables por bajos niveles de glutatión y por estrés oxidativo. Entonces, si ya sabemos que eso es la causa, está asociado con muchas de estas condiciones que los médicos conocemos como enfermedades, y que es literalmente el origen del problema. ¿Por qué esperar a padecerlos? Y mucho más, ¿por qué no ser lo más proactivo posible para evitar que ocurra? ¿Qué es lo que queremos? El glutatión se dice que es guardián de la célula porque se produce de una manera natural en cada una de las células de nuestro cuerpo. Es el antioxidante que más abunda en el interior de nuestras células, uno de los pocos dentro de la mitocondria, junto con otros elementos también endógenos como la superoxidación mutasa, la catalasa, el ácido politóico, etc. Y también es el único que se autorrecicla por sí solo. Y eso es muy importante, porque de todos los antioxidantes es el único que tiene esa capacidad de hacerlo. Pero no solamente él ayuda a otros antioxidantes exógenos como la vitamina A, la vitamina C, etcétera, a que se mantengan en estado activo antioxidante. Quiere decir que él es el que va a permitir que ellos, una vez que donan sus 2 o 3 electrones que tienen, 3 o 4 electrones que tienen, van, si no fuese por el glutatión, ellos se convertirían en radicales libres atenuados, es decir, en agresores contra nuestro cuerpo. Gracias al glutatión, que tiene excesiva cantidad de electrones, les está constantemente dando municiones para que no nos traicionen, literalmente. Es que la vitamina C y la vitamina A son vitamina C y vitamina A gracias al glutatión. Si no fuesen ya, una vez que donan sus electrones, se convierten en estructuras inestables y reactivas y se viran contra nosotros. Entonces, imagínense, y tanto que hablamos de la vitamina C, sin saber que gracias a la glutatión, ella es vitamina C y se mantiene en estado activo como vitamina C por el efecto de ayuda que logra el glutatión al donarle constantemente electrones. Es antioxidante maestro porque es capaz de neutralizar todas las sustancias inestables y reactivas independientemente de su origen, estructura y composición. Es desintoxicador natural de nuestras células, es responsable de eliminar todas las toxinas del interior de nuestras células, de fuentes metabólicas, de fuentes ambientales, pero también va a ser capaz también de eliminar xenoestrógenos, que son sustancias parecidas a los estrógenos, pero no son estrógenos, realmente son sustancias que pueden causar cáncer en nuestro organismo, que se alojan en tejidos como el tejido adiposo, el tejido graso. Por otra parte, el hecho de que nos proteja y por otra parte nos desintoxique, esa combinación de protección y de desintoxicación va a lograr un efecto antiinflamatorio, ¿no?, que es responsable de perder entre 8 y 11 libras de peso corporal, no por pérdida de grasa, sino por inflamación. De ahí que muchas personas en los primeros 30 días van a notar un efecto antiinflamatorio que las personas lo asocian con pérdida de peso. Y no, ha sido simplemente por el efecto antioxidante y desintoxicador del glutatión. Y finalmente, y estamos mencionando nada más que varias de esas 15 funciones, es el elemento que protege, modula y maximiza nuestro sistema inmune. Y esas 3 cosas hay que definirlas. Nos protege a quien nos protege a nosotros. De ahí que la experiencia es de que las personas que se ocupan, no solamente se preocupan, sino se ocupan por optimizar los niveles de glutatión, van a enfermarse menos, y si se enferman, van a lograr una recuperación mucho más rápida que las personas que no se ocupan de optimizar los niveles de esta molécula milagrosa. Mi experiencia ya de 17 años. Es decir, yo todavía puedo contarles sinceramente, me sobran los dedos de esta mano y tuve COVID y me recuperé rápidamente. Nadie de mi equipo ni nadie de las personas que están en mi círculo de acción que proactivamente se tomaron suplementos para optimizar los niveles de glutatión. Si se enfermaron, pero se recuperaron y ninguno tuvo complicaciones al punto de llegar a morir. Entonces, si esto nos protege al sistema inmune, que es quien nos protege a nosotros, las probabilidades de que usted se enferme van a ser mucho menos de una persona que no está ocupada en optimizar los niveles de glutatión. Segundo, muchas de las enfermedades ocurren por falta de modulación del sistema inmunológico. Y eso ocurrió durante la pandemia, de la famosa tormenta de citoquinas y la neumonía que ocurría a nivel de pacientes. Fue por una hiperreactividad del sistema inmunológico. Bueno, este es el encargado de modular el sistema inmune para que no termine así. Y por otra parte, es quien maximiza cuando hace falta una excesiva producción de linfocitos T y B, que son las células asesinas que manda el sistema inmune para poder neutralizar los virus, las bacterias, etc. Pero hace que se produzca una
una proliferación exponencial, es decir, rápida, ante la llegada de elementos agresores, a diferencia cuando uno no tiene un sistema inmunológico protegido, modulado, maximizado por óptimos niveles de glutatión. Ya sabes, no te vas a enfermar, o si te enfermas te vas a recuperar mucho más rápido, y si te enfermas y te complicas, sin esto te pudiste haber muerto, sinceramente, es mi opinión. Ahora, al hacer todo lo anterior va a reducir el elemento silencioso responsable de todas las enfermedades, que es la inflamación celular. Ya saben que al final de las agresiones lo que va a ocurrir después de una excesiva producción de radicales libres y un desbalance a favor de ellos en relación con el sistema de defensa y antioxidantes, en el tiempo, eso se llama estrés oxidativo, que si no se controla rápido en sus orígenes, va a llevar a inflamación celular. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Una vez que optimice los niveles de glutatión, vas a lograr un sueño profundo y restaurador. Yo a veces lo tomo antes de acostarme a dormir. A propósito, si he tenido un día fuerte y he llegado tarde de una manejada, me tomo el suplemento y le digo que una de las cosas que induce es un sueño profundo y reparador. Y no es lo mismo dormir que descansar. Al día siguiente estoy como un bebé, sinceramente. Duermen profundo y descansan. Se recuperan. Permite un aumento natural, estable, limpio y sostenido en el tiempo de nivel de energía. No es un pico con una caída. Mejora la claridad, la concentración mental. Recuerden, el 20% del oxígeno que se respira se consume en el cerebro. Por lo tanto, se origina una excesiva producción de radicales libres solo por la metabolización del oxígeno a nivel cerebral, y el responsable de neutralizar esos radicales libres derivados del oxígeno, ¿quién es? El glutatión y sus amiguitos, y todos los demás del sistema de defensa antioxidante. Entonces, una de las cosas que más yo veía desde hace 17 años, cuando empezaba las presentaciones, les daba a las personas suplementos de precursores de glutatión en tabletas o encapsulados, y eso tomaba lo que toma normalmente la vida digestiva, 45 minutos, una hora y hasta 4 horas en ver resultados. Pero como terminábamos a la hora y hablábamos y después salían a la hora y media, me decían, oye, tú sabes que lo que me diste al principio me está haciendo efecto porque noto el cerebro despierto, me siento con un mejor enfoque, una mejor claridad en la mente. Entonces, mejora el rendimiento, la resistencia y la recuperación. Si usted planea hacer actividades normales, no tiene que ser un atleta, va a notar que va a rendir mejor durante el día, se va a desempeñar muchísimo mejor, se va a recuperar rápidamente. Cuando llegue a casa, va a decir, wow, trabajé y me siento con la misma disponibilidad que tenía a las 8 de la mañana. Entonces, beneficio desde el punto de vista de glutatión en cuanto a la inflamación. Si reduce inflamación, y sabemos que muchas de las enfermedades que están asociadas con molestias articulares y musculares se debe a inflamación, vas a notar una mejoría significativa. Protege, desintoxica el hígado. Cuando vean algún día presentaciones de desintoxicación celular que hacemos, el hígado usa en la fase 1 y 2 de desintoxicación celular elementos importantes, y el detergente, si lo comparásemos con una lavadora, porque de verdad que la sobrecargamos este órgano tan importante y el mayor desintoxicador del organismo de mucha basura, de muchas toxinas. Y él es quien en fase 1 y fase 2 de desintoxicación celular, el elemento clave de detergente y suavizador es el glutatión. Imagínense, lo mejor que puede hacer por el hígado es optimizar los niveles de glutatión. Y por otra parte, cuando se hace una función protectora, desintoxicante, antiinflamatoria, y se optimiza el sistema inmunológico, nuestro sistema, en cuanto excretor de la piel, va a lucir muchísimo mejor en cuanto a sus funciones. Es decir, se va a ver una piel. Mire, mi mayor problema era el acné juvenil, para los que no creen. Y yo tengo ya 20 años con 37 de experiencia. Y he sido elogiado, como, yo no lo digo por mí, sino porque se lo van a decir a usted, en menos de un mes, múltiples veces, por cómo está la piel mía hoy en día. Yo le digo, lo mejor que usted puede hacer por su piel es optimizar los niveles de glutatión y usar la tecnología que tenemos hoy en día para lograr una biodisponibilidad inmediata y por lo tanto resultados rápidos. Y vamos a mostrar algunos de ellos hoy, de testimonios de pacientes. Mejora la función y claridad de la piel, pero usted lo van a llamar, usted sea femenino o masculino, pero lo van a llamar aparte, como me ha sucedido a mí, y le van a preguntar hasta si se ha hecho una cirugía plástica. Con solamente darse la oportunidad de poder usar este producto en menos de un mes. En menos de un mes lo van a piropear o la van a piropear. Solamente recuérdese de la presentación. Hoy el doctor Luis Miguel me dijo que me iba a piropear. Y así se va a acordar. Lo que tenemos va a ralentizar, detener y en muchos casos revertir el proceso
acelerado de envejecimiento. Nosotros tenemos un enfoque como nunca antes yo había visto, por eso me apasiona compartir con ustedes esta información las veces que sean, porque como médico nunca se me enseñó a tener un enfoque tan proactivo a un nivel estructural y funcional, tan elemental como a un nivel atómico. Es decir, estamos hablando de estabilizar la estructura de los átomos para lograr que estos electrones no falten o estén en exceso y causen una formación de elementos que son el origen de las enfermedades, literalmente. Porque los radicales libres, una vez que se forman, si no se neutralizan, eso lleva a una cadena, una reacción en cadena que termina con inflamación celular y una célula inflamada, ya saben, es disfuncional, puede mutar, puede morir y se daña el tejido, se daña, en este caso el átomo, se daña la molécula, después la macromolécula, después la célula que le da una unidad estructural y funcional de nuestro cuerpo. Cómo usted luce, se ve y se siente, va directamente asociado a cómo está la salud a nivel celular. Después se va a dañar el tejido, se va a dañar el órgano, se va a dañar el sistema y se va a dañar el cuerpo humano. Y lo que somos como cuerpo humano es una mole de átomos, una mole de moléculas, una mole de células. Entonces, ocupémonos, no solamente nos preocupemos, ocupémonos por ser lo más agresivo en cuanto a protegernos a nivel más básico, estructural y elemental. Y no a tapar síntomas asociados a enfermedades, síntomas o signos, y no, vaya, no poner una bendita al problema, sino ir a buscar la causa y animar a nuestros profesionales médicos a que presten atención en PubMed a todo lo relacionado con el glutatión y el estrés oxidativo asociado a excesiva producción de radicales libres en de todas las enfermedades que estamos trabajando hoy en día. Es decir, nosotros no tratamos de reemplazar con las suplementaciones que nosotros tenemos el tratamiento médico recomendado hoy en día. Simplemente debe ser una terapia coadyuvante, inocua, inofensiva, para tratar la causa del estrés oxidativo, que es una excesiva formación de radicales libres, asociado a inflamación celular, asociado a cualquier enfermedad que tenga que ver con la célula que estemos hablando, sea el órgano específico que trate el especialista. La función de nuestras células de glutatión es proteger esa membrana de esa inflamación para que pueda absorber nutrientes, eliminar toxinas, proteger el núcleo. Una vez que se protege la frontera, toda la ciudad interior está protegida y todos sus elementos. El núcleo está en material genético, pero hay un elemento importante como es el ADN, no solamente el núcleo, sino el ADN mitocondrial. Los últimos eventos ya investigativos en el área de antienvejecimiento se enfocan a proteger el ADN de la mitocondria, que es responsable de que la célula no mute y viva mucho tiempo y no muera prematuramente. La mitocondria no se forma por la combinación de oxígeno y nutrientes, el ATP, y también se produce por fuentes metabólicas, una excesiva producción de radicales libres, que ahí es donde está el glutatión, para neutralizarlo con su función antioxidante y desintoxicante. Acá vemos una breve reseña de cómo está el campo de investigación científica en PubMed.gov, que es la Librería Médica Nacional de los Estados Unidos, donde usted pone una palabra glutatión y va a haber más de 171,000 publicaciones. Ya superan esa cifra. Pero en el año 86, el elemento más estudiado no era el glutatión, era la vitamina C, secundado por el glutatión. 10 años después lo superó el glutatión. Después en 2006 lo triplicó y hoy en día lo supera con más de 100,000 estudios. Lo que más se estudia es lo más importante, es lo que más se le presta atención por parte del campo científico a nivel mundial. Si usted coloca la palabra glutatión en PubMed, y esto es lo que deben hacer los médicos, y asociarlo, con cualquier condición para que vean la importancia de hacer esto en sus pacientes. En los últimos 100 años, mira cómo se ha comportado el campo de investigación científica, habiendo un despegue, habiendo ocurrido un despegue, hubo un despegue significativo en la década de los 70, a descubrir las propiedades desintoxicantes del glutatión. Y después ya se puede usted hacer una investigación, una reseña con la vitamina C, donde hay 71,000 estudios. La vitamina E, 46,000 estudios. Hicimos una pequeña combinación cuando estuvo la pandemia entre el COVID y el glutatión. Me llamó la atención cómo ya existían muchos estudios, pero en esa época no eran tantos, créanme, pero sí asociaban la existencia, y solo para escoger 5, de el reconocimiento de glutatión nanonizado como un agente protector. En el caso del coronavirus, los chinos tuvieron una epidemia porcina, es decir, de ganado de los cerdos, de diarrea, y esa epidemia porcina fue causada por un coronavirus y se demostró una eficacia muy grande de usar un glutatión nanonizado
pero vinculado a elementos como la plata, y era capaz de inhibir la replicación del virus, la proliferación del coronavirus. Por lo tanto, es reconocido como una terapia muy moderna, revelante, es decir, novedosa y prometedora para el coronavirus, un año antes de la pandemia, febrero 7 de 2018. Después se demuestra la eficacia del glutatión en aliviar la disnea, que es la falta de aire asociada con pacientes con neumonía por COVID. Recuerden que la función número uno que yo considero más importante del glutatión, entre las 15 críticas que tiene, entre esas 400 que realiza intracelularmente, o más de 400, es permitir que nosotros podamos captar por la hemoglobina el oxígeno. Y es el único elemento reductor de la hemoglobina para que pase un estado oxidado a un estado reducido y pueda captar y transportar y llevar a cada rincón de nuestras células el oxígeno. Imagínense. Entonces, fíjense en la importancia de haber pensado en esto y que es una lástima que no se haya orientado el campo científico a nivel mundial, excepto lo que conocíamos de la importancia del glutatión. Los que sabíamos esta información lo difundimos a todo, a todos los niveles posibles. Yo hasta llamé a la Casa Blanca, sinceramente, cuando me enteré hasta que Trump se había enfermado. Pero uno tiene su alcance, desafortunadamente, y yo tuve un alcance local y todas las personas que me conocen, gracias a Dios, lo hicieron, pero el mundo en general no llegó ni cerca. Lo que más cerca se acercaron, valga la redundancia, fue al uso de esteroides, cuando mencionaron la dexametasona. Y si vas a estudios del 2006, los japoneses demostraron que en la pérdida súbita de la audición, que los otorrinos usamos esteroides, el objetivo de los esteroides, que desconocemos bioquímicamente cómo funciona a nivel molecular, era, adivinen qué, provocar una rápida producción de 0 a 24 y hasta 48 horas de glutatión intracelular. Desde entonces yo dejé de dar esteroides y empecé a asociar precursores de glutatión. Hoy en día, glutatión analizado para los pacientes con pérdida súbita de la audición. Entonces, ahí vemos cómo la N-cisteína, que era un elemento precursor del glutatión en la época de los precursores, era un agente potencial terapéutico para casos con COVID. Y este estudio de Alexei Polnikov, un ruso, donde demostró que la deficiencia endógena, es decir, el interior de nuestra célula, es la causa más probable de serias manifestaciones y muerte en pacientes con COVID. Vuelvo y repito. La deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable de serias manifestaciones y muertes en pacientes con COVID. Todos los médicos que sabíamos esto y pudimos pasar el mensaje lograron salvar muchas vidas gracias a que nos dimos cuenta, una vez más, en la vida no solamente es conocer lo que existe, sino darse cuenta de actuar rápido ante oportunidades y ser bien proactivo para evitar la pérdida de vidas humanas. Y eso, gracias a Dios, muchos médicos me hicieron caso. El doctor Acevedo en El Salvador creó un protocolo donde muchos pacientes que llegaron en estado crítico en 24 horas logró llevarlos a niveles normales de oxigenación con uso de esta tecnología que vamos a compartir hoy. Es decir, que lo mejor que usted puede hacer para mejorar la oxigenación, finalmente la comunidad científica ya en septiembre de 2020 se dio cuenta, una vez más, de que el glutatión como suplementación debería ser una terapia adjunta en pacientes con COVID. ¿Cuáles son las fuentes ambientales que no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y frecuencia que estamos expuestos de radicales libres? Ahí tenemos el fumar, directo o indirectamente, enfermedades, mala nutrición, contaminación ambiental. Más de 10.000 químicos son lanzados anualmente al aire, al agua y a la tierra todos los años por la industria química. El alcohol, el estrés, el ejercicio extremo, todo con moderación, caballero. La falta de sueño, durante el sueño es donde más se produce el proceso de recuperación, donde vamos a utilizar el glutatión y la síntesis del glutatión. Por lo tanto, hay que dormir las horas que sean necesarias para que darle esa oportunidad a esa fase de recuperación que empieza de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los rayos del sol, las radiaciones, muy conscientes hoy en día de las fuentes de radicales libres provenientes de esta toxina ambiental. No tiene que ser solamente las ionizantes, como conocen, de rayos X, tomografía computarizada, MRIs, etcétera, sino también de las no ionizantes, como los teléfonos, tabletas, computadoras, Wi-Fi, todo lo que esté conectado a un campo eléctrico genera, en la corriente, genera un campo eléctrico, pero también irradia un campo electromagnético que en dependencia del equipo va a atravesar nuestro cuerpo y ya se ha comprobado que causa una excesiva producción de radicales libres. Medicamentos que ha habido un gran avance en la medicina. Mis respetos para la industria farmacológica que lo ha logrado
pero sabemos que correctamente indicada es la tercera causa de muerte por sus efectos secundarios en los Estados Unidos. Entonces, a partir de los 20 años, el cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión de una manera natural, de un 1 a un 2% por año, de un 10 a un 15, 2 a un 15% por década. Saquen la cuenta, más de 171.000 estudios que validan la importancia de subir el glutatión. Se sabe que tradicionalmente la forma de pensar de los médicos es que es muy difícil de elevar por vía digestiva, y es cierto. El glutatión oral es muy frágil y se inactiva por la acción del ácido clorhídrico en el estómago. Y se creen todavía muchos médicos que eso no ha evolucionado. Sí ha evolucionado como ha evolucionado todas las industrias. El glutatión endovenoso, por otra parte, es muy caro. Cuesta, yo he visto, entre 200 y $600 la administración. Su pico máximo es en 90 minutos. Pero comienza a desvanecerse ya casi a partir del tercer día. Entonces, gracias a un eminente médico hematólogo, jefe del grupo de trasplante de la Universidad de Stanford, el doctor, en este caso, Douglas Harrington, dice que el glutatión intravenoso, como muchas personas piensan, no entrega la molécula nanonizada intracelularmente. Una vez que ese medicamento entra en sangre, se desdobla, se degrada a sus precursores, sus 3 aminoácidos, y es una forma efectiva, segura, práctica, muy rápida de entregar precursores, pero no va a llevar la molécula como tal en sí, per se, nanonizada, al interior de nuestras células. Por lo tanto, hemos usado por durante 200 años una vía que se llama la vía digestiva. Y esta vía digestiva, nada contra ella, pero usaba precursores encapsulados y es una vía que toma un tiempo de biodisponibilidad entre unos 45 minutos, 1 hora y hasta 4 horas, lo que toma la digestión. Entonces el efecto tarda en aparecer, es muy lenta la absorción, es insegura porque no se sabe que lo que se da va a llegar al interior de nuestras células, nadie sabe cómo está el sistema digestivo de la persona, cómo está el hígado, cómo está la vascularización, si hay inflamación en la mucosa del intestino, etcétera. El sabor, desafortunadamente, es desagradable cuando es un suplemento. Yo me recuerdo la primera vez que tomé 3 cápsulas, 2 cápsulas. No, yo tomé un sorbo de agua, como se toman las pastillas normalmente. No, me dijeron, tienes que tomar un vaso de agua completo porque aquella cápsula se me abrió en el esófago y me dio un ardor tremendo que casi me causa una esofagitis. Conocí de casos de gastritis por el uso de precursores. Y teníamos entonces que buscar la forma de poder administrar principios activos puros que no tuvieran mezcla reciclable con mucha vitamina C para facilitar el reciclaje del glutatión. Entonces, algunos elementos son destruidos por los jugos gástricos, no se puede utilizar en pacientes que estén conscientes o que tengan vómitos, porque nadie podía tragarse una cápsula estando con un vómito o inconsciente. La metabolización y su paso por el hígado ante la distribución es requerida por todo lo que entra en la boca, porque tiene que pasar, ya saben, boca, esófago, estómago, intestino delgado, y después se absorbe el hígado, y el hígado es quien distribuye. Una vez que usa lo que necesita y almacena, que él entonces es quien manda lo que sea necesario, pero tiene primero que desintoxicarse de toda la carga química que hemos dado con todo lo que comemos que nos hace daño. Entonces, esta vía, haciendo una analogía del tiempo que toma en lograr su objetivo, es como si fuésemos un par de patines. Y cuando a mí se me pidió hacer una presentación para esta empresa, como ya venía de la escuela anterior de precursores, esta fue la forma más fácil de definir. Y estoy muy agradecido por haber estado montando en patines por mucho tiempo, ¿verdad? Y logramos testimonios en el mundo entero. Y llámenle patines, avionetas, sí, pero era un medio bastante lento en comparación con lo que hoy tenemos hoy en día. Bienvenidos, esa era la vieja era. Vamos ahora a hablarles de la nueva era. La nueva era ya no va a tomar de 1 a 4 horas, sino que es una era de absorción instantánea. Escúchame bien claro, de la molécula de glutatión nanonizado y de precursores. Esto lo voy a mejorar. Esta es la mía. Ya no de precursores solamente de 1 a 4 horas, sino instantánea de la molécula, como si hubiésemos tomado la luna y lo hubiésemos reducido al tamaño de una canica, chinata, bola, no sé cómo le llaman en esos países, las bolitas para jugar en el suelo, los niños. Usamos el inicio de la vía digestiva, que es la vía sublingual. Cuando usted levanta la lengua, la mucosa debajo de la lengua tiene una venita, que es un conglomerado venoso, de venas que si se retira la mucosa lo puede ver, y tiene muchas venitas con paredes muy delgadas, lo cual asegura una absorción instantánea como si fuera una esponja. Hay un estudio de absorción de mucosa oral en PubMed, del cual saqué esta explicación, donde existe un famoso llamado tiempo de despegue sublingual.
donde usted coloca glucosa en el interior de la superficie del suelo de la boca, y cuando baja conscientemente la lengua y ese plexo sublingual, como se llama, venoso, se entra en contacto. Es como si una esponja hubiese entrado en contacto con agua. En 30 segundos es lo que ocurre el tiempo de despegue sublingual, y ya usted puede levantar la lengua y no encuentra glucosa en el suelo de la boca. Está en la aurícula derecha, es decir, en el corazón. Y el corazón es una bomba muscular que bombea los 5 o 5.5 litros de sangre cada minuto a cada rincón de nuestro cuerpo. Entonces usted va a tener entre 60 y 70 segundos lo que se coloque debajo de la lengua. Entonces aquí tenemos la explicación desde el punto de vista del drenaje venoso. La absorción es instantánea a través de la mucosa oral. Tiempo de despegue es igual que los últimos aviones de combate americanos, los F-35, los jet fighters de quinta generación, que se levantan y ya están en 30 segundos en el aire y en un minuto ya están a pleno vuelo. Bueno, eso es lo que tenemos. Y por eso logramos una biodisponibilidad intracelular inmediata en 60, máximo 70 segundos, un sabor agradable, omite el tracto digestivo porque va directamente del suelo de la boca al corazón en 30 segundos, y después un minuto, máximo 70 segundos, ya estamos en el interior de cada célula de nuestro cuerpo, logrando una biodisponibilidad gracias a una absorción instantánea y por lo tanto un resultado más rápido. Se puede tomar en pacientes que estén con vómito, porque estamos hablando de 5, 10 ml cc. Eso no provoca una broncoaspiración a ninguna persona. Además, se absorbe sublingual la gran mayoría. No requiere el paso de metabolización por el hígado para distribuirse, porque no depende de que usted lo digiera, de que pase por la vía digestiva. Además, si pasa, yo he visto como testimonio, y van a ver al final, que hay personas que han mejorado significativamente de condiciones inflamatorias en el esófago y en el estómago. Absorción rápida, drenaje directo a la vena cava superior, que es el vaso venoso que recoge toda el drenaje venoso o de sangre en la parte superior del cuerpo. Es una vía rápida, muy segura. El paciente puede administrar solo sus suplementos y administrarlo de una manera fácil y cómoda. Es indoloro, es económico, es eficaz, no produce ansiedad ni temor. No son esas cápsulas grandes de a veces aminoácidos que yo tomaba anteriormente para mejorar la masa muscular, que te asustas porque parecían píldoras de caballo, sinceramente. Entonces tenías que tomarte una y eran 5 las que tenía que tomarme de un viaje. Entonces, es decir, a la vez, ¿qué les quiero comparar? Esta vía, por ser tan novedosa, revolucionaria, es comparada como si fueses un jet de combate. Ya no estás en patines, ya no estás en una avioneta, estás en un vuelo de un jet fighter de última generación, quinta generación. Entonces, estás hablando de 60 segundos en estar a pleno vuelo. Es decir, vamos a llegar al destino en 60 segundos en lugar de 4 horas. Ahora, gracias a la nanotecnología, que es la ciencia que se dedica al diseño y la manipulación de la materia a un nivel molecular, a un nivel atómico e incluso subatómico. Hay un universo tan grande por encima de nuestros átomos. Imagínense, un átomo hasta el universo, las galaxias, constelaciones, etc. Y también lo hay por debajo del átomo, tan grande como existe por encima. Entonces, si logramos manipular la materia a un nivel ya atómico, con fines industriales, médicos, militares, etc., nos permite, en este caso, cuando lo hacemos en la industria de la absorción, hacer una disrupción 180 grados de cómo se van a absorber las cosas a partir de ahora. Como mismo hubo una disrupción, es decir, un cambio radical en la forma de ver películas. Yo me recuerdo cuando iba a Blockbusters y recogía aquellos VH grandísimos y los veíamos, y después nos mandaron Netflix al principio cuando salió con los CD, los DVD, y los CD también. Y después todo pasó de una manera disruptiva, de la noche al día, a todo paquetes de datos que vuelan a través de Netflix, YouTube, etc. Entonces, en el campo de la absorción, y específicamente en la industria de la absorción de glutatión, esta compañía es la líder mundial, llevando una tecnología que permite, al usar la nanotecnología, que es la reducción a un nivel nanométrico entre 0 y 100 nanómetros, se habla de nanotecnología. Y nosotros reducimos entre 0 y 100 nanómetros 1000 veces comparado el grosor de un cabello humano. Logramos la reducción. E incluso no solamente a 80 nanómetros, sino a 10 y menos de 10 nanómetros. Sabiendo que los poros de una célula son de 10 nanómetros, tenemos suficiente espacio para entrar envueltos en una molécula de agua ultrapura.
Bueno, al lograr esto, se permite una cobertura de superficie muy grande, ¿no? Es como estirar un chicle, pero a la mínima expresión sin que se rompa, ¿no? Bueno, para poner un ejemplo visual, vamos a usar una pelota de fútbol de un campo de fútbol. La pelota inflada tiene un área de contacto de varios centímetros. Si esa pelota se desinfla, aumenta a 1.3 el área de cobertura, pies. Pero si esa molécula, esa misma pelota, con toda el área externa y todo su volumen interior se nanoniza a 80 nanómetros, vamos a lograr crear una película ininterrumpida, una sábana sin ningún hueco que logre cubrir 72 canchas de fútbol. ¿Se imaginan lo que es el efecto de crear una amplia superficie de cobertura? Que una vez que se entra en contacto con ella, todo lo que usted entre en contacto lo absorbe. Entonces, si se absorbe, vamos a lograr lo que todos queremos, que es una biodisponibilidad, quiere decir que entre al interior de la célula al momento y por lo tanto un efecto mucho más rápido. La nanotecnología permite una destrucción instantánea de 30 segundos al llegar a las células con una biodisponibilidad inmediata de 60 o menos frente a la forma tradicional, que es la vía digestiva que llevamos 200 años usándola, con cápsulas, píldoras, polvo, batido de precursores de glutatión, y ya eso pasó a la historia. Sinceramente, el que no se monte en este tren, se le fue el tren. O que nosotros venimos con una tecnología disruptiva, en el caso de NutriSwitch, y NutriSwitch es la primera línea de proveerle a las células con una tecnología que se llama Hydrostat Nano Delivery, glutatión nanonizado envuelto en nanoclusters, es decir, en nanopartículas de agua ultra pura. Y logramos reducir a un tamaño nanométrico el glutatión, no solamente la molécula de glutatión para que esté lista para ser utilizada. Eso de que el glutatión solamente se logra produciéndose intracelularmente con precursores. No, eso es agua pasada. Ya la tecnología mejoró. Tenemos que aprender y estar con mente abierta a las nuevas tecnologías. Y esta es la primera tecnología de glutatión que logra nanonizarlo y envolverlo con elementos de nanopartículas de agua ultra pura. Y no solamente la molécula lista para ser utilizada, sino que entregamos también precursores para que la célula no se vuelva vaga y continúe uniendo esa L-cisteína, que es el aminoácido crítico del tripéptido de glutatión, que determina la tasa de producción intracelular de glutatión, su biodisponibilidad intracelular. Y el premio y mi reconocimiento a todas las industrias, todas las compañías, llámense los nombres que ustedes conocen. Yo sé que hay muchos países acá que tienen compañías que con mucho esfuerzo lograron productos en diferentes vías, polvo, batido, cápsulas, etcétera, proteger ese aminoácido crítico, pero usaron vía digestiva. Entonces, el que esté usando vía digestiva hoy está perdiendo tiempo. Estamos hablando es una lástima que hay tremendas empresas allá afuera con muy buenos productos y todavía están tomando de 1 hora a 4 horas en lograr biodisponibilidad y solo usan precursores. Bueno, nosotros ya entregamos no solamente el glutatión, sino también los precursores para que esa célula no se nos vuelva vaga y continúe produciendo el glutatión. Y también se combina con otros ingredientes importantes para la recuperación de nuestro cuerpo, como incluyen la cúrcuma. La cúrcuma tiene unas propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas tremendas. El ácido alfa-lipoico como antioxidante universal reconocido, endógeno. El extracto de uva de muscadina. Es decir, todo accionado por Hydrostack Nano Delivery. Es decir, quiere decir Hydra, quiere decir hidratación Stack instantánea, nano de nanotecnología y delivery de entrega. Es decir, una entrega de elementos nanonizados que causan una hidratación instantánea al estar envueltos en nanopartículas de agua. Y eso es un agua que se toma, se purifica, se le pasa luz ultravioleta, pasa por un reactor, se explota la molécula de agua, caen eh, unas placas de cerámica, y en esos 60 milisegundos que tienen para reagruparse esos nanoclusters o nanopartículas de agua, rápido, ellos ya con elementos nanonizados de mejores fuentes de glutatión, como se compra la empresa, el glutatión proveniente casualmente del trigo, un polvo blanco proveniente del trigo de origen natural, y Mitsubishi Chemicals, es la empresa japonesa que nosotros le compramos ese glutatión listo ya para ser nanonizado, y una vez que es nanonizado se entra dentro de ese proceso, y una vez que se reagrupan esas nanopartículas de agua, logran envolver de una manera en que protegen esos nanonutrientes que hemos mencionado previamente. El lograr eso es un premio, sinceramente. ¿Por qué razón? Porque el elemento más abundante en nuestro cuerpo es el agua, 80%.
El agua es invitada, y acuérdense siempre de eso, invitada al interior de nuestra célula. El agua tiene Global Entry en los Estados Unidos. Global Entry es un sistema de entrada donde usted no tiene que ni enseñar la cara. Literalmente pasa como Pedro por su casa porque usted es una persona de confianza. Eso se paga una anualidad. Pero no es como la grasa. Mi respeto para el puente que hubo entre los precursores y el glutatión nanonizado por Hydrostack Nanodelivery, o NUMI, que fue el famoso glutatión liposomal. Ellos usaban grasa. Y la grasa es un elemento que no es invitado al interior de la célula, es un reservorio de toxina. La grasa añade tamaño a la partícula, entonces no va a hacer el mismo efecto, y hizo muy buenos efectos, pero nunca va a ser comparado con Hydrostack Nano Delivery, porque el agua es 80% de nuestro cuerpo y es invitada al interior de nuestra célula. Lo que no saben es que llega como un caballo de Troya cargado con nanopartículas, y me encantó, fue una lámina que vi ahora día y fue una excelentes presentaciones de un doctor Bustamante, creo que sea. Y me llamó la atención cómo el dibujo de la gota de agua tenía una cantidad de nanopartículas dentro, que esa es la idea, lograr llevar la mayor cantidad de concentración de nanopartículas sin saturar la molécula de agua. La forma de administración, nosotros tomamos acá el frasco, abrimos la tapita, lo que vamos a dispensar en una servida, no dosis, no se dicen dosis en nanotecnología, no está regulado todavía. Son 2 tapitas, el equivalente a 2 tapitas que son 10 ml o cc. Se coloca debajo de la lengua y conscientemente vas a bajar la lengua por 30 segundos o el mayor tiempo que puedas, porque ya sabes que hay un tiempo de despegue reconocido en estudios de absorción de mucosa oral. Y es importante también, la mucosa oral tiene que estar en buen estado. Hay que ser buenos amigos del dentista, hay que estar en el dentista con los seguimientos normales para limpieza, para mantener una mucosa oral óptima, porque la absorción ocurre en el suelo, pero fundamentalmente debajo de la lengua, cuando entra en contacto. Y si hay placas, hay un mal estado de la mucosa oral con inflamación de las encías, se altera el pH y no se absorbe igual. Nunca se debe dar el producto delante de los dientes, que esta zona de contacto frente a los dientes y los labios, entre los dientes y los labios, el tiempo de despegue son 30 minutos. Hay que ponerlo bajo la lengua, los 10 ml, todos 2 tapitas, bajar la lengua, mínimo 30 segundos, si puedes 1 minuto o más, mientras te mueves antes de salir a hacer lo que vas a hacer, ¿no? Y entonces después lo subes encima de la lengua y vas a enjuagarlo como un switch, que dice switch en inglés enjuague, por 1, 2, 3, hay eminentes deportistas que lo hacen 4 minutos y después se lo trae. Puede escupir, pero lo puede tragar. Yo recomiendo que se lo trague, porque he visto personas que han mejorado condiciones en la mucosa oral. Me estoy hablando de lengua geográfica, que tomaron 6 visitas a otorrinolaringólogo durante 2 años. Y en 24 horas, escuche bien claro, 24 horas de administración de una servida, resolvieron el problema. Estamos hablando de una condición que los otorrinos pasamos trabajo para tratar. Lo vamos a ver posteriormente. Y esta persona, gracias a esta tecnología, mejoró en 24 horas. Pero no solo eso, al tragárselo, dijo que la gastritis que padecía se le quitó. Sí, que aunque todo ocurre absorción aquí, agua y queda todavía en el agua que uno digiere. Ya saben, subir el fluido por encima de la lengua, jugarlo de 1 o 2 minutos y poder escupirlo, tragarlo. Yo recomiendo tragarlo. Horario. Y las células cuentan con unas 3 fases. Fase de excreción, 4 de la mañana, 12 de mediodía. No es recomendado a esa hora porque el gradiente de flujo a nivel celular es hacia afuera. Sentido común. ¿Cuál es el más común de todos los sentidos? El sentido común. ¿Qué es lo que uno hace cuando se levanta? Uno va directo para el comedor de la casa y se mete un banquete, o a veces uno hasta se esfuerza desayunar en la mañana. No es el momento para ingerir alimentos. Lo que uno va es directo al baño, a levantarse, y eso es una expresión exponencial de lo que está pasando a nivel molecular. Nuestra célula lo que quiere es limpiar, lo que necesitamos agua para flochear hacia afuera. Eso pasa a 8 de la mañana, de 4 de la mañana a 12 del mediodía. El pico es a las 8, por lo tanto no es momento de estar desayunando a esa hora. Gradualmente muévalo 1 hora hasta lo más cercano a las 12 del mediodía, que se invierte el gradiente de flujo hacia el interior de la célula y comienza la fase de absorción entre 12 y 8 de la noche. Pico máximo 4 de la tarde. Yo recomiendo 4 de la tarde. Si usted quiere realmente aprovechar algo en el organismo, tiene que darlo a esa hora o en el rango de absorción. Si se va a equivocar, equivóquese, pero equivóquese en el rango correcto, de 12 de mediodía a 8 de la noche. De contra que vamos a absorber un 10, un 15, hasta un 20% de los suplementos, medicamentos. Y eso los médicos, yo no lo sabía, yo lo conocí gracias a un eminente
Y esto se lo agradezco al doctor Noel Alicea, eminente químico en la parte de neurología cerebral, químico cerebral, en la parte de neurología, graduado de Harvard, donde me dedicó en 10 minutos, me explicó esta fase de los ciclos celulares. Y yo se lo transmito a ustedes para una óptima utilización de lo que van a ingerir. Si me decía incluso, Luis, si vas a tener una comida que sea a las 4, y puede ser la única del día, pero ahí vas a garantizar una óptima absorción. A las 8 de la noche cierran con puerta y ya ni entra ni sale. Empieza el proceso de restauración, recuperación, regeneración, síntesis de proteína, mutación de nuestras células. Hasta las 4 de la mañana, pico 12 de la noche. Una hora de descanso, aunque sea con los ojos cerrados, en un cuarto oscuro, de 8 a 12 de la noche, equivale de 2 a 3 horas de recuperación. Así que si tienes que estudiar, espera al pico máximo donde al bajar la frecuencia respiratoria, en vez de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, intercambia oxígeno por óxido nítrico. Y ahí se produce la acumulación excesiva de óxido nítrico. Entonces Pfizer lo patentó en la Viagra. Pero eso fue para mejorar las funciones cognitivas. Claro, que si hay estimulación de órganos sexuales, vas a tener un aumento de flujo hacia esa zona. Pero Pfizer patentó eso en la Viagra y aprovechó el conocimiento de optimizar los niveles de óxido nítrico que mejora la estimulación también del órgano pineal y mejora mucho las funciones cognitivas a las 12 de la noche. Entonces, mejor descansar de 8 a 12 y a las 12 de la noche levantar a estudiar y vas a mejorar como nunca antes la simulación de conocimiento porque es el óptimo pico de óxido nítrico en nuestro cuerpo. Bueno, ya saben, puedes dar más de una servida. Si quieres 4 de la tarde, puedes dar una a las 12 de mediodía, puedes dar una a las 8 de la noche, pero aprovecha el rango de absorción. Y si quieres hacer una carrera y ya tienes que correr en la mañana, corre en la mañana y tómatelo antes de empezar la carrera, y tómatelo durante la carrera, y tómatelo inmediatamente terminando la carrera, servidas para que mejores el desempeño, la recuperación celular. ¿Ok? Y también puede ser a libre demanda. Es decir, que usted, este producto, ese suplemento no intenta tratar, curar o erradicar esas enfermedades, pero va a ser atacando la causa del problema, que es una excesiva producción. Acuérdense, excesiva producción. No, es normal una producción de radicales libres y una relación de producción de radicales libres para estimular el sistema de señalización a nivel celular. Pero es la excesiva producción, el exceso, como todo en la vida, lo que queremos contrarrestar. Ya para terminar, tenemos un producto eminente en la parte de piel que usa la misma tecnología de Hydrostack Nano Delivery, nanonizando glutatión, el ácido hialurónico, que es un producto que no puede faltar en cada producto de primera clase hoy en día de piel, tiene que tener ácido hialurónico, porque es una molécula que absorbe 1000 veces su peso molecular en agua. Yo antes de empezar la presentación, lo primero que hice fue echarme esto. Acabo ya de trabajo. Entonces, es impresionante, si logras una hidratación tan grande, esta piel va a suavizar de una manera inmediata. Estamos hablando de un minuto en las líneas de expresión, la luminosidad, la hidratación, la oxigenación, el brillo. Es impresionante lo que va a suceder en la piel. Ahora, el colágeno. Imagínense, es la proteína de sostén más importante que hay en nuestros tejidos. Si por una parte estás protegiendo con antioxidante maestro, desintoxicante, antiinflamatorio natural, protector, modulador y potencializador del sistema inmune a nivel de piel. El ácido hialurónico hidratando instantáneamente, el colágeno mejorando el sostén y haciendo un afirmamiento de la piel, lo cual hace que personas crean que se han hecho cirugía plástica, familiares y amigos, cuando llevas un mes puesto a esta tecnología. La N-cisteína como precursor de glutatión protegiendo la cisteína. Es decir, ya saben, damos glutatión ionizado, pero damos también a nivel de piel precursores para que las células de la piel produzcan el glutatión. El NAD+, elemento estrella, les oriento que investiguen acerca de él, garantizando la absorción y los mecanismos de transporte electrónico y aminoácidos a nivel de la piel y otros elementos críticos. Entonces, todo accionado por Hydrostack Nano Delivery, ya saben, es una hidratación instantánea con agua ultra pura que está cargada de elementos nanonizados y se entregan al momento. ¿Qué nos hace sobresalir? Reducimos un nivel nanométrico. Al reducir un nivel nanométrico aumentamos de una manera grande y significativa el área de cobertura extendida. Un área de cobertura, cualquier cosa que entre en contacto, y eso es importante. No es que tengas más miligramos de cualquier principio activo en cualquier suplemento, que la gente se vanagloria. Es que hagas contacto la mayor área posible para que ese contacto garantice una absorción instantánea y por lo tanto una biodisponibilidad inmediata y un resultado al momento. Absorción instantánea de nanonutrientes, biodisponibilidad intracelular
inmediata y los resultados rápidos, que es lo que queremos. Todo accionado por Hydrostack Nano Delivery. Y aquí tenemos el NutriSwitch. Lo que quiero es que usted se sienta mejor, viva mejor y se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch. Todo accionado por Hydrostack Nano Delivery. Esta fue brevemente mi primera exposición a lo que era precursor de glutión cuando Alex, gracias a Dios, que me visitó hace 17 años a la consulta y me llevó una etiqueta dorada hablando de que este producto en ese momento, cuando me iba a precursores, ¿no? La primera vez que yo vi precursores de glutión, en mi opinión, representaba el avance más importante en materia de salud del cual esta persona era testigo en toda su vida. Él creía en ese momento, 2008, que iba a cambiar, revolucionar y transformar la práctica de la medicina a nivel mundial y que iba a ser al médico que creó ese precursor en esa época, el doctor Robert Keller, más famoso que Jonas Salk, quien descubrió la vacuna contra la poliomielitis. Esta persona no era una persona cualquiera. Alex, yo lo quiero, lo admiro porque es mi hermano del alma, somos hermanos, él es mi hermano salvadoreño. Pero él no era médico. Y decía, ¿cómo esta persona va a venir a visitarme y va a traer un descubrimiento donde nada más y nada menos que el presidente de todos los médicos americanos, número 159, emitía semejante opinión? ¿Cómo esta persona se va a arriesgar como jefe de todos los médicos americanos a hablar de un suplemento cuando la industria farmacéutica tiene tantos productos que intentan tratar, curar y erradicar enfermedades? Y ahí empezó todo un análisis, una investigación y encontré que mi especialidad, la causa de todos los problemas es el estrés oxidativo y que había que tratar ese estrés oxidativo si teníamos realmente interés en tratar la causa, no los síntomas. Y yo hasta ese momento traté síntomas, de ese momento ya incorporé de una manera proactiva el enfoque de tratar la causa del problema. Entonces aquí vemos cómo una persona, y yo lo llamo esto el producto de los 5 días. Y le voy a poner 3 ejemplos nada más, incluyendo a mi mamá. Esta persona fue la primera que tuve conocimiento de una lesión grave, de una caída en bicicleta, de una competencia, con contacto directo con el asfalto, se fracturó el casco. Y una recuperación que debió haber tomado 5 semanas, tomó 5 días. Miren el lunes y miren el sábado. Yo nunca había visto eso. Miren eso. Este es el producto de los 5 días, gracias a la tecnología. Este es un caso que viví en experiencia propia hace un par de años, unos años. Un niño que durante las actividades de fin de año dispara un cohete, pero el cohete desafortunadamente fue a la oreja y causó una quemadura impresionante de todo lo que era la oreja y el conducto auditivo. Quiero que vean cómo estaba 5 días después. Solo con el uso del spray de la primera generación, porque ni existía en esa época. Gracias a Dios, fui uno de los primeros, por no ser el primer médico que estuve en contacto con la empresa y pude probar el producto antes de que saliera. Y esta es una muestra real de lo que nosotros tenemos a nivel celular y lo que somos capaces de hacer cuando combatimos el estrés oxidativo debido a una agresión como esta, una quemadura por un cohete. Mi mamá, sabe que uno habla de su mamá se pone sentimental, pero mi mamá la llevó a Cuba a pasear y a las 48 horas se cae en un hueco de noche y tuvo un sangramiento. Gracias a Dios, el departamento de otorrinolaringología de mi ciudad lo atendió y me la salvaron. Pero yo viajé inmediatamente en 48 horas de regreso y pude a mi mamá. Escúchame bien claro, el día 6 mi mamá estaba así, con una hemorragia tremenda a nivel de los párpados, sangramiento nasal, fractura del cuello del húmero, tuvo que tener transfusiones. Pero miren los ojos de mi mamá y toda la condición, porque tuvo una herida también. A los 6 días, realmente fueron 4 días con uso de Newman-Sket en spray. Esto fue el sábado, cuando yo la traje de regreso acá a los Estados Unidos. Sí, yo fui a una misión de rescatarla, pero gracias a amigos míos médicos le echaron el producto en forma de fomento, es de tomar. Y yo llegué con el de piel al tercer día y en 4 días después, ya mi mamá estaba con la piel. Miren cómo estaba esa piel. Este muchachito, gracias a nuestros productos, pudo ir al almuerzo en la escuela. Estamos hablando que tenía un rechazo ya desahuciado por dermatólogo, era una necística, luz en quiste, habían usado todo tipo de tratamiento dermatológico y lo que se esperó que hubiera mejorado quizás en año y medio lo logró en 4 meses, gracias a las primeras presentaciones de producto de piel. Así que sean bienvenidos a la nueva era de posibilidades sin límites y espero que vivan, se sientan y sobre todo disfruten de una mejor calidad de vida. Muchas gracias.